Buenas noches, hermanos. Es un gusto nuevamente el poderles comunicarnos con ustedes a través de este medio. Espero en lo personal y quien me acompaña, David Vivas y Ileana López Real, el poder compartirles a ustedes el mensaje tan maravilloso de la que es lo que encontramos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es un tesoro, es algo que en la eternidad podremos decirle a nuestro Padre cuán agradecidos estuvimos en la tierra y estaremos eternamente por esa palabra. El tema de hoy en la noche es el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos tratando de hacer lo mejor posible esta transmisión. Y deseamos que usted también comprenda que esta contingencia nos ha impulsado a meternos en las redes sociales. Ya debido a eso es que comenzamos a transmitir por medio de Facebook. Debido a la contingencia nos hemos reunido por medio de la aplicación Zoom y hemos creado el canal de YouTube y ya tenemos la página web y ahorita estamos mejorando la transmisión y pues son cosas que no conocíamos y David es quien me ha estado ayudando a comprar software y cosas que pueden hacer mejor la transmisión. En esta hora, en esta ocasión, tenemos aquí un diagrama que es muy importante que podamos estar atentos a ese diagrama y queremos pues hacer lo mejor posible. Nos hemos esforzado en compartir los días pasados en relación a lo que Dios dice de la creación de los cielos nuevos y la tierra, de cómo este planeta va a ser destruido, de cómo Dios anticipa la creación de una nueva habitación para el ser humano. Y todo eso está enmarcado, o es un marco para lo que voy a compartir en esta noche. Y quiero hacer una oración antes de poder continuar. Padre, yo te doy gracias por las personas que están viéndonos. Y gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de compartir tu verdad. Alabado sea tu santo nombre. Bendice el interés de mis hermanos, de las personas que estén ahí en su casa, y bendice el esfuerzo de los que estamos aquí transmitiendo y haciendo todo lo posible para que el mensaje del día de hoy pueda ser comprendido de la mejor manera. En el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, voy a pedirle a David que ponga la imagen de este diagrama para que usted pueda ver en lo que vamos a estar centrando nuestra atención. Y usted puede entonces, al estarlo viendo el diagrama, yo voy a ir hablando y relatando las cosas, explicando las cosas que tienen que ver con el tema de esta noche. Entonces, ¿ya lo pusiste? ¿Sí? Entonces, si te acercas, por favor. Como ustedes pueden ver allí en el pizarrón, el título es El retorno del Señor Jesucristo. Y el tema que engloba estos estudios es horizontes proféticos. Cuando estamos hablando de horizonte, estamos hablando de algo que está en la lejanía, allá donde se fusiona el cielo y la tierra y parece que son uno. Pues estamos ahorita a través de la palabra de Dios proyectándonos hacia los pensamientos que Dios tuvo a bien revelarle a sus siervos, los profetas, para que la humanidad tuviera una información tocante al futuro, una información segura, una información que tiene la validez y el respaldo del Dios vivo y verdadero en el que hemos creído.
En el libro de Apocalipsis, en algunos momentos dice, estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, Dios no nos está, como decimos en México, dando a tole con el dedo. Nos está informando hacia dónde se dirige Él en la conducción de la humanidad a la culminación de sus planes. Yo les he estado hablando acerca de la creación de los cielos y de la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esta tierra, este hermoso planeta, Dios se lo entrega a Adán para que él pueda administrarlo juntamente con toda su descendencia. Hablamos de que este planeta comenzó de manera progresiva a ser contaminado. La humanidad se echó a perder y ya hicimos toda una descripción de cómo llegamos hasta este punto donde Dios nos anticipa que la tierra será destruida a través del fuego. Y eso hablamos el día martes. El día miércoles dimos un pequeño repaso y nos centramos aquí en la creación de los cielos nuevos del cielo nuevo y la nueva tierra. Y estuvimos hablando de las nuevas condiciones en las que la humanidad estará viviendo allá en ese futuro, en este lugar. Yo ya no le puse aquí, si ustedes pueden ver que son como continentes, aquí en el dibujo, porque entendemos que esto que podía representar el mar, pues ya no habrá mar. Entonces, por eso dejé simplemente el círculo. Y yo quiero decirles que el que tengamos la Biblia como un punto de referencia, como un manantial de información, con una cantera de verdad, es maravilloso creer que Dios a través de la palabra nos está anticipando sus pensamientos en relación al futuro de la humanidad. No sé si sepas que la Biblia habla de que la tierra cuelga sobre nada. Eso está registrado en el libro de Job, que es el libro más antiguo de los que tiene la Biblia. Ni sabemos exactamente la fecha en que fue escrito, pero ahí está la revelación. ¿Cuánto tiempo se tardó la humanidad en conocer que la tierra colgaba sobre nada? Yo no recuerdo ese dato, pero eso sucedió, pues cuando menos hará, si son 2000 años después de Cristo, pues será unos 4500 años antes, de aquí hacia atrás, cuando se hablaba acerca de que la tierra colgaba sobre nada. Y el libro de Isaías habla de la redondez de la tierra, habla del círculo de la tierra. E Isaías fue escrito más o menos como unos 650 años antes de Cristo, que sumándolos a los 2000 que tenemos ahorita, pues serían hace unos 2700 años, que la Biblia habla acerca de que la tierra es redonda. Estos dos datos te los estoy dando para que tengas confianza que lo que estamos diciendo es verdad, son palabras de Dios fieles y verdaderas. Y tú y yo haremos bien en poder descansar en ellas, en que las palabras que estamos leyendo y considerando es algo real, algo fiel, algo verdadero. Una de las cosas que debemos de entender cuando entramos al terreno de la revelación del Señor es que las cosas de Dios toman tiempo. Toman tiempo. Nosotros quisiéramos que las cosas fueran ya. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se habla de que Jesucristo iba a venir. Pero ya pasaron 2000 años y fracción y no ha venido. Las cosas de Dios toman tiempo. Yo tengo 51 años de conocer a Cristo y en el primer año en que conocí a Cristo fui a una conferencia donde se habló acerca de esto. No entendía yo mayor cosa, pero desde hace 51 años yo estoy oyendo de que Jesucristo viene. Pero las cosas se han ido acumulando, se han ido acercando y entonces nos estamos dando cuenta que ya el tiempo del retorno del Señor Jesucristo está muy cerca. No sé si este año o el próximo año, pero de que estamos ya muy cerca del retorno del Señor,
estamos muy cerca. Entonces voy a ir relatando lo que está aquí en el pizarrón. Espero que pueda seguirme. Entonces, hablé en el día martes acerca de la tierra y de cómo el hombre se ha encargado de corromperla, de contaminarla con su maldad y con la mala administración que ha hecho de ella, y cómo la humanidad se fue corrompiendo de manera progresiva hasta llegar a la condición en la que estamos en este siglo. No tengo que repetir todo lo que ya consideramos, pero esto nos lleva a esto. Dios nos da la información, comenzó a anticipar este hecho de que la tierra sería destruida más o menos unos 1000 años antes de Cristo. Comenzó a hablar de que esto sería destruido. ¿Tú crees que sería comprensible para la mente normal concebir que algún día ese planeta tan gigantesco en el que vivía el ser humano hace 3000 años podría llegar a no existir? Tuvo que haber sido una revelación, y Dios reveló eso y anticipó que el planeta iba a ser destruido, y anticipó que al ser destruido este planeta iba a crear cielos nuevos y tierra nueva, donde las cosas serían distintas a las que fueron aquí. Sería una nueva situación. Entonces, estuvimos viendo este marco, el inicio de la creación, la destrucción del planeta Tierra y la construcción de la nueva creación. Dentro de este marco, de aquí hasta acá, están los elementos de orden profético que vamos a considerar. Esto le pone un marco para que sepamos por qué suceden todas estas cosas y hacia dónde nos dirigimos. El texto final que el día de ayer comenté, que dice, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, estábamos hablando de que el propósito de la muerte del Señor Jesucristo no solamente es el perdonar los pecados, el limpiar nuestra maldad, el reconciliarnos con Dios, el justificarnos ante Dios, santificarnos, redimirnos, el rescatarnos de una vana manera de vivir. Ciertamente, ese fue su propósito, y es un propósito bendito que ha traído enorme bendición a todos aquellos que hemos creído. Pero también Él murió. ¿Para qué murió? Para llevarnos a Dios. Y aquí en este nueva creación, Dios mismo, como vimos la noche pasada, Dios mismo baja a habitar con la humanidad y estará como nuestro Dios. Las condiciones serán diferentes, ya no habrá sol, ya no habrá luna. Él es la lumbrera, la luz que ilumina la creación. Las cosas serán diferentes. Capítulo 21 y 22 de Apocalipsis es maravilloso. No podemos leerlo porque llevaría mucho tiempo, pero allí en tu casa yo te animo a leer capítulo 21 y capítulo 22 para que veas hacia dónde Dios se dirige y cómo el Señor Jesucristo pagó el precio para que tú y yo, seres pecadores, corrompidos en nuestro corazón, pero que Dios ama y que nos llama a la salvación, Él pagó el precio para que la humanidad esté presente en esta nueva creación. Entonces, aquí está una línea de tiempo. Y la humanidad comenzó a reproducirse, y entonces entendemos que se formaron naciones. La humanidad fue reproduciéndose y se establecieron naciones, grupos de personas que se aglutinaron de una misma idioma, con una misma mentalidad, mismos criterios, y entonces surgieron las naciones. Dentro del desarrollo de las naciones, Dios aparta a un hombre llamado Abraham
y a través de él comienza un programa redentor, el programa redentor que habría de alcanzar a toda la humanidad. Pero para eso era necesario iniciar un nuevo programa de redención en donde Dios, a través de Abraham, le promete a Abraham que en la simiente de Abraham, una simiente de Abraham, iban a ser alcanzadas todas las naciones. Entonces, esas naciones de donde procedió Abraham, algún día serían alcanzadas por medio de la simiente de Abraham, y esa simiente de Abraham se llama Jesucristo, y a través de Jesucristo el evangelio ha llegado a todas las naciones. Entonces la humanidad en aquel tiempo estaba compuesta por dos grupos: las naciones gentiles y el pueblo de Israel. Únicamente eso era lo que existía. La Biblia, Dios a través de la Biblia hace distinción entre Israel y las naciones gentiles. Andando el tiempo, viene el momento en que el Señor Jesucristo hace su aparición en la tierra. El Señor Jesús, al introducir su ministerio, dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley. Y en Juan 1:14, aquí la Biblia dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hicimos alusión a este pasaje el día de ayer, diciendo que habitó entre nosotros es venir a establecer su tabernáculo en la tierra, su tienda, su cuerpo, en el que el Hijo de Dios habitó. Y el Señor Jesucristo comienza su ministerio de traer el reino de Dios a la humanidad, y desde que Él vino, el Señor Jesucristo vino a rescatar lo que se había perdido, a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Jesucristo vino a denunciar las obras del diablo. Jesucristo vino a liberar a los endemoniados, a sanar a los enfermos, a darle la vista a los ciegos, a darle la audición a los sordos, al darle habla a los mudos, al hacer andar a los paralíticos, a levantar a los muertos. La presencia del reino de Dios se hacía presente a través del Rey. Y el Rey Jesucristo comenzó a establecer los principios que continuarían hasta este momento. Ahorita lo explico. Entonces, el Señor Jesucristo viene y nace de María de Belén. Es un error decir que nació de la Virgen María. La Virgen María es un ídolo, es una imagen a la que la Iglesia Católica le rinde culto. La Biblia no habla de la Virgen María. La Biblia habla de María de Belén, que era virgen cuando quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Nosotros, como evangélicos, no creemos en la Virgen María. La Virgen María es un ídolo que está presente en muchas naciones. Nosotros creemos en María de Belén, la esposa de José de Belén, madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo vive unos 30 y tantos años. Hay gente que quiere ser muy precisa en el hecho de que Jesucristo tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. Si ustedes leen en Lucas se dice que Cristo era de 30 y tantos años cuando comenzó su ministerio. ¿Cuántos años son 30 y tantos años? Pues son más de 30. Entonces, ¿cuántos tantos son más de 30? Pues eso no lo sé, pero no podemos decir que Cristo tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. Entonces, el Señor Jesucristo, después del tiempo que habitó aquí en la tierra y que estuvo sometido a sus padres, y llegado el tiempo comenzó su ministerio, y después de unos 3 años, 2 años y medio, 3 años y medio, según la contabilidad de que encontramos en los evangelios, el Señor muere. 40 días después, el Señor asciende a la diestra de Dios.
Y ahorita voy a dar un recorrido rápido para explicarlo y después vemos detalles. Entonces, el Señor Jesucristo asciende a la diestra del Padre y 40 días después de su muerte, el Espíritu Santo, representado por esta línea segmentada de color verde, el Espíritu Santo desciende y desciende según Hechos capítulo 2, 1 al 4. Ahí está el momento en que en el día del Pentecostés el Espíritu Santo desciende y comienza un nuevo grupo en la humanidad. La humanidad aquí estaba compuesta por las naciones y por Israel. Aquí, en este tiempo, después que el Espíritu Santo desciende, comienza la era de la iglesia. Es inadecuado decir que la iglesia tiene su historia desde el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. No dijo, he estado edificando mi iglesia. Edificaré mi iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no son los templos. La iglesia no son las asociaciones religiosas se presentan, la iglesia metodista, la iglesia bautista, la iglesia de la luz del mundo, la iglesia de los santos de los últimos días, la iglesia católica, la iglesia evangélica, la iglesia pentecostal, la iglesia de Dios. Con la palabra iglesia, la Biblia se está refiriendo al conjunto de judíos, descendientes de Israel, gentiles de las naciones, que hacen de Jesucristo su Señor y su Salvador y lo tienen como Rey de sus vidas. Entonces la iglesia es la unión de judíos y gentiles creyendo en Jesucristo, unidos por el Espíritu Santo, morando en sus corazones de cada uno de ellos, de tal manera que desde el primer mártir, que se llamó Esteban, hasta el último cristiano antes de que Jesús venga a la tierra, ellos y nosotros, los que creemos en Cristo, formamos parte de la iglesia. Entonces la humanidad ya está integrada por tres grupos: iglesia, Israel y naciones. Si nosotros no tenemos clara la distinción entre iglesia e Israel, entonces habrá confusión en la forma de acercarte a los textos bíblicos, porque la iglesia en ninguna manera sustituye a Israel. Dios tiene un programa especial para Israel. Dios tiene un programa especial para la iglesia. Dios tiene un programa especial para las naciones. De tal manera que entonces la humanidad en esta época, después que Jesús se va de la tierra, desciende el Espíritu Santo, comienza la era de la iglesia. Pero esta iglesia únicamente estará en este lapso entre la llegada del Espíritu Santo a la tierra y la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Este espacio es histórico, es para la iglesia. Desde aquí, desde el primer siglo, en el año 30 y tantos de la era cristiana, hasta el día 2020, 2021, 2022, no sé. Entonces la iglesia tiene ese lapso en el cual está presente en el mundo. Pero el siguiente punto, el siguiente espacio histórico que ya estamos llamándole la tribulación, la humanidad aquí en la tierra estará representada nuevamente por estos dos grupos, Israel y las naciones. Igual que acá, naciones e Israel, aquí Israel y las naciones. La iglesia ya no está acá, porque el programa que Dios tiene, los planes que Dios tiene para la iglesia son distintos. Lo vamos a ver, ahorita simplemente son datos generales. Entonces, la humanidad estará en un tiempo de tribulación, de la cual se habla en Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25, Marcos capítulo 13,
Lucas, ahí se hace alusión en mayor o en menor escala a este tiempo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6 en adelante, habla también de este periodo de tribulación. Podemos verlo la próxima semana. Después que el Señor Jesucristo viene a la tierra, entonces se comienza el reinado terrenal del Señor Jesucristo por 1000 años y la humanidad estará integrada por Israel y las naciones. ¿Dónde estará la iglesia? No es muy claro la participación de la iglesia en esta etapa, no es muy claro, hay ciertas ideas. No puse la iglesia por acá porque lo que entendemos que es que donde esté Cristo estará la iglesia. Si esto indica que estaremos con Él aquí, ahí estaremos. Luego de los 1000 años, eso está en el capítulo 20 de Apocalipsis, dice que el libro de Apocalipsis que habrá una rebelión en contra del reinado terrenal del Señor Jesucristo que efectúa desde Jerusalén, y la humanidad que ha sido gobernada por nuestro Señor Jesucristo, Satanás lo engañará a las naciones para que se levanten en contra del reinado del Señor Jesucristo y vayan en contra de Jerusalén, las naciones armadas hasta los dientes. Y entonces ahí nos dice en Apocalipsis 20 que desciende fuego del cielo y los consume, incluyendo al diablo que los engañó, y serán lanzados al lago de fuego. Entonces, todo este recorrido, que es maravilloso, hablar de la venida del Señor Jesucristo es algo muy especial porque es el acontecimiento más importante después de su venida, es el acontecimiento más importante. Entonces, aclaro que aquí en Juan 1:14 está la venida del Señor Jesucristo, su primera venida. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Después de eso, entonces, el Señor asciende a la diestra del Padre y comienza una nueva etapa después del descenso del Espíritu Santo. Vamos a ver en 1 Corintios 10:32. Aquí ya vamos a justificar lo que les acabo de decir. Lo que dice ahí en 1 Corintios 10:32, eso se lo cité el día de ayer, pero quiero que ustedes lo lean para que en la medida de lo posible todo lo que yo les esté compartiendo tenga un respaldo bíblico. Entonces, 1 Corintios 10:32 dice lo siguiente. No seáis tropiezo, fíjate bien, no seáis tropiezo, y habla de 3 grupos, ni a judíos, que se refiere a Israel, ni a gentiles, que se refiere a las naciones, ni a la iglesia de Dios. Entonces, volviendo aquí a nuestro diagrama, aquí está la justificación de que la Biblia en el Nuevo Testamento habla de 3 grupos. Y te estoy diciendo que Dios tiene un programa para la iglesia, un programa para Israel y un programa para las naciones. Aquí, estos 3 grupos estarán presentes acá en la nueva creación. El día de ayer te dije que habría nuevas relaciones allá en la nueva creación, en el cielo nuevo y la nueva tierra. Y ahí vimos, ahí yo te comenté y sí lo leímos, que se menciona a la iglesia, se menciona a Israel y se mencionan a las naciones. Entonces, el propósito de nuestro Salvador Jesucristo
es llevar a cabo el sacrificio necesario para que la redención fuese impartida a la humanidad y que la humanidad compuesta de esos tres grupos estuviese presente en los cielos, en el cielo nuevo y en la nueva tierra. Entonces, cuando hablamos del retorno del Señor Jesucristo, podemos estarnos refiriendo a dos eventos. Podemos estarnos refiriendo a este evento o podemos estarnos refiriendo a este evento. Entonces debemos de tener claro a qué evento nos estamos refiriendo. Para referirse a ese evento que propiamente le podemos llamar la segunda venida de Cristo, y el que está acá, yo le llamo el retorno del Señor Jesucristo. Retorno y venida, pues es lo mismo, pero para hacer diferencia entre el retorno del Señor Jesucristo por su iglesia y la venida del Señor Jesucristo a establecer su reino milenial, es cuando Él viene a establecer su reino milenial. Entonces, repito, cuando estamos hablando de la venida de Cristo, podemos estar refiriéndonos a dos eventos distintos, con una separación entre uno y otro, de acuerdo a la duración de la tribulación de 7 años. Entonces, vamos a leer lo que tienen que ver con este evento que le llamamos el retorno de Jesucristo o el arrebatamiento de la iglesia. También podríamos, si vamos a enfocarnos en la iglesia, podríamos decir el arrebatamiento de la iglesia. Pero me gusta más el retorno del Señor Jesucristo porque es el protagonista. La iglesia no es la protagonista. Es debido a que Dios trae a Jesucristo con todos los que durmieron en Él, como vamos a ver. Entonces, el retorno del Señor Jesucristo, me estoy refiriendo a este momento que tanto esperamos y que estamos muy cercano a Él. El hecho de que yo ¿me puedes dar un momento? Les haya yo compartido que escribí un manifiesto. Aquí está el manifiesto. Este manifiesto cristiano, lo pueden conseguir en la página web que está allí, ustedes ven la dirección, pueden conseguirlo allí. En la sección de estudios bíblicos, en el apartado de documentos, ustedes ahí pueden encontrar este manifiesto. La intención que yo entendí aquella noche que el Señor me hizo comprender varias cosas, es que debía yo de escribir un manifiesto cristiano en donde le hiciéramos del conocimiento a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a la gente en general, lo que podía ocurrir aquí. El Señor Jesús vendrá por la iglesia y será en un abrir y cerrar de ojos. Será algo repentino, no será algo progresivo. De un momento a otro, los creyentes son tomados por Jesucristo y desaparecen de la tierra. Les decía yo que aquí en la casa, en nuestra casa, nuestra familia, todos conocemos a Jesucristo, todos tenemos esa esperanza. De tal manera que entonces el Señor nos llevaría y la casa quedaría sola, con todo el equipo, lo equipado que está, quedaría solo, a merced de quien quisiera meterse. Después de algunas semanas de no vernos que nos movemos, a alguien se le ocurrirá meterse. Y entonces la intención de este manifiesto es que lo peguemos en algún lugar donde, ¿dónde está la cámara? ¿Hacia mí o hacia acá? En algún lugar, aquí está el manifiesto, en algún lugar visible y de manera atractiva, que podamos pegarlo, por ejemplo, en el refrigerador, en los espejos de las recámaras, en algún lugar, o tal vez en el baño incluso, que pudiésemos pegar
por si alguien se mete a la casa, sea llamada la atención por esta información. Y aquí se le dé a conocer que la Biblia anticipa el arrebatamiento de la iglesia, que la iglesia será llevada a la patria celestial por nuestro amado Salvador Jesucristo. Y aquí se le da una explicación, se le orienta a que la persona haga una oración en donde él acepte a Jesucristo, algunas recomendaciones breves pero importantes. Y entonces esto es lo que yo pongo a su disposición. Ya mandé a imprimir cientos de esta hoja. Saldremos a repartirla en Tlaxcala. Vamos a ir a Zacatelco, vamos a ir a Huamantla, vamos a ir a ¿cómo se llama? Calpulalpan. Yo creo que podemos ir también a Puebla y a tratar de repartir esto. Habrá gente que lo arrugue y lo tire, habrá gente que lo vea y lo rompa, pero habrá gente que lo lea. Habrá gente señalada por Dios para que este mensaje llegue a su mente, llegue a su conciencia, llegue a su corazón, mueva su voluntad y pueda entregarse a Jesucristo. Creo que es lo menos que podemos hacer en nuestra deuda con un mundo que está sufriendo. Estoy oyendo de gente que se está suicidando, ante la angustia de no tener trabajo, ante la angustia de que sus familiares están muriendo, ante la angustia de poder ser contagiado por COVID-19. Ciertamente esto es serio y yo quiero animarte a que tú tomes también esta responsabilidad. Yo la he tomado como mía porque yo entendí que debía yo de hacerlo y ya lo lo hice. He sido obediente, diligente. Ya nos van a entregar esos cientos de hojas impresas. Y la mejor manera que pienso que podríamos repartirlo es que los hermanos de la congregación que pastoreo, los hermanos que tienen carros, se puedan agrupar como familia para que no haya la intervención de alguien ajeno a su espacio familiar, a su núcleo familiar, y que entonces pasen a la casa a recoger la cantidad que dispongamos y entonces vayan a un crucero en donde nosotros acordemos para que no nos dupliquemos y entonces como familia ir a repartir estas hojas allí a los automovilistas. También que estas hojas puedan ser repartidas por la familia en su entorno, en su vecindario. Y de esa manera estamos compartiendo un mensaje importantísimo. Imagínate tú que tú no eres un creyente y que tú eres testigo y sabes de la desaparición de la gente que tú supiste que era cristiana y que ya no está. Y que esa gente media alterada de su razón, porque pues, eran medios fanáticos, pues ya no están. Y entonces, ¿qué angustia vendrá sobre la humanidad y todos los sufrimientos que están anticipados? Yo creo que lo menos que podemos hacer es tener el interés de colocar en sus manos algo que los puede ayudar. Yo les he ofrecido a ustedes como iglesia, si gustan, yo tengo Biblias que he comprado para que las regalen a las personas. En una ocasión un hermano me comentó que me soñó y que en el sueño teníamos una conversación y que no recuerdo qué era lo que él me pedía y yo le decía, no, es que tengo que repartir 18 Biblias. Y él me contó ese sueño. ¿Sabe lo que hice? Pues fui a comprar Biblias y me di a la tarea de repartir esas 18 Biblias que el hermano soñó. Para mí era un mensaje
que yo tenía que participar en la distribución de las Biblias. Y entonces no solamente compré para darles estas 18 Biblias a las 18 personas que yo elegí, sino que también les ofrecí a la iglesia Biblias no vendidas, sino regaladas para que se las llevaran a personas que no tenían Biblia. De tal manera que, hermano, tenemos que ser testigos diligentes de nuestra responsabilidad de compartir un mensaje de esperanza para aquel que no lo tiene. Y si tú agradecerías, si te quedaras, que algo así llegara a tu mano, pues entonces, hermano, seamos diligentes y démonos a la tarea de repartir este manifiesto al mayor número de gente posible. Bueno, volviendo aquí a nuestro pizarrón, quiero comentarles entonces que vamos a buscar en nuestras Biblias Juan 14, 1 al 3. Si son tan amables en buscarlo, o ustedes lo tienen ahí en la pantalla, entonces para que no se distraiga, yo leo este pasaje. Dice así, fíjate, está el Señor Jesucristo ya teniendo la última reunión con sus discípulos, está en lo que se le conoce el aposento alto y está hablando con ellos, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, el capítulo 16, está hablando con ellos el Señor Jesucristo. Y en el capítulo 14 les dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué le está hablando, le está diciendo no se turbe su corazón? Porque les ha estado anunciando que Él ya se va, que tiene que volver al Padre, aquel que le envió, tiene que volver a Él. Y entonces que los va a dejar solos, pero no se quedarán solos, sino que les enviará al Consolador, al Espíritu Santo, y Él les estará acompañando. Y entonces dice aquí, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y aquí les da la noticia tan grata del deseo que Jesús tiene. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Allí está expresado de otra manera el mismo propósito. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, fíjate bien aquí, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. Aquí es donde saco la idea del retorno del Señor Jesucristo. Vendré otra vez. ¿Y qué es lo que hará en ese retorno? Os tomaré a mí mismo. ¿A quién se refiere os tomaré a mí mismo? Se refiere a aquellos que creían en Él, sus discípulos, que caminaban con Él, que le obedecían, que el Señor Jesús les había encargado la misión de ir hasta el fin del mundo a compartir la verdad. Entonces, aquí dice, os tomaré a mí mismo. ¿Con qué objetivo? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, aquí el Señor Jesucristo está hablando de su retorno, pero un retorno definido hacia aquella gente que cree en Él, hacia aquella gente que le pertenece, hacia aquella gente que ha sido redimida. Esta promesa no es para todo el mundo, no es que agarra a todas las naciones y se las lleva, sino que es para aquellos que han creído en Jesucristo, han creído en el nombre de Jesucristo, están lavados con la sangre del Cordero. Es para aquellos que lo confiesan como su Señor y su Dios. Es para aquellos que se han arrepentido de sus pecados. Es para aquellos que han abandonado sus pecados. Porque tú no puedes ser un seguidor de Jesucristo y estar practicando el pecado. Es una contradicción. Es una contradicción decirte cristiano y practicar el pecado. Es una contradicción.
Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice a mí mismo? Porque el Señor Jesucristo vive en ti, vive en el creyente. El Señor Jesucristo, a través de la presencia del Espíritu Santo, ha ido desarrollando el carácter de Jesucristo, ha ido desarrollando la conducta de Jesucristo y ha ido desarrollando las obras de Jesucristo. Por ejemplo, déjame darte un rápido testimonio. ¿Te acuerdas que en estas conferencias he estado compartiendo que el día sábado pasado fuimos a visitar a una familia que solicitó que el pastor de una de las amistades de esa familia fuera a orar por ellos? Estaban pasando por una situación muy difícil. Un familiar de ellos había sido hospitalizado en un estado grave y pues estaban afligidos. Y entonces ese mismo día en el que ellos internaron a su familiar, nosotros llegamos el sábado pasado. Y el sábado pasado estuvimos ahí con esta familia y dentro de todas las cosas que hicimos, que ya he relatado algunos aspectos en los mensajes pasados, no lo voy a repetir, dos personas de esa familia, al orar por la sanidad de ese familiar, Dios les mostró en dos escenas distintas que su familiar estaba bien, que Dios estaba con él y que el familiar regresaba a la casa y que lo veían entrar. Eso fue lo que Dios mostró el sábado. No a mí, ni a David, ni a Ileana. Se los mostró a la familia. Y ya nos dijeron que ya fue dado de alta y que ya está en su casa. Te estoy diciendo que el Espíritu Santo ha ido desarrollando en nosotros el carácter de Cristo, la conducta de Cristo y las obras de Cristo. Y podemos hablar de esa sanidad por la obra de Cristo, por la obra de Cristo. Entonces, cuando dice aquí, os tomaré a mí mismo, significa que el Señor Jesucristo está en el creyente y entonces los tomará a sí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, eso está en Juan 14, 1 al 3. En Hechos 1, 9 y 11, tenemos allí otro pasaje que está relacionado. Mucha gente no lo relaciona, pero para mí está muy relacionado. Mira, por favor, lo que dice en Hechos 1, 9 al 11. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ellos, se refiere a Jesucristo, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Se refiere a dos ángeles que estaban ahí presentes en el momento en que el Señor Jesucristo partió de este mundo. ¿Cómo partió de este mundo? En el versículo 9 dice, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de los ojos de los discípulos. Y entonces ya vemos en el versículo 11, que los ángeles le dicen, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Fíjate bien lo que le dicen los ángeles a los discípulos. Está repitiendo la promesa que Jesús dijo que vendrá nuevamente. Vendré por vosotros. Aquí, ¿te acuerdas que leímos en Juan 14? Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entonces, versículo 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, de manera visible, corporal, este mismo Jesús, como lo vieron irse,
así vendrá. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, estaba con ellos, y ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Para mí esa última frase se está refiriendo al creyente. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, los creyentes verán el retorno del Señor Jesucristo. Esto se refiere entonces al retorno del Señor Jesús, no a la segunda venida, como estoy haciéndoles la diferencia. Y finalmente, el último texto que vamos a leer está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 en adelante. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En el mundo hay dos tipos de personas: aquellos que tienen esperanza tocante al futuro porque saben qué es lo que viene y a dónde se irán y con quién irán y por qué irán, y aquellos que no tienen esperanza. Tú y yo como cristianos tenemos el gozo de tener esperanza en el retorno del Señor Jesucristo. Sabemos que vendrá, sabremos qué es lo que hará, sabemos con quién iremos, sabemos a dónde iremos. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, fíjate, así también traerá Dios. Dios es el que trae con Jesús a los que durmieron en él. Significa que desde Esteban hasta el último creyente que hubiese muerto antes de que Jesús regresara, el retorno del Señor Jesucristo, el Señor Dios traerá con él a los que durmieron, o sea, a los que murieron creyendo en él. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no nos anticiparemos a los que murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es un trato, ese es el programa que Dios tiene para la iglesia. No somos Israel, no somos las naciones, somos la iglesia. Por eso es importante aclarar que hay un programa para Israel, hay un programa para las naciones y hay un programa para la iglesia. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Para aquellos que pertenecen a la iglesia que pastoreo, ahí es donde resucitará mi esposa, la pastora, y todos sus familiares que han fallecido. Los papás de Amelia, que es quien recuerdo, el esposo de nuestra hermana Soco, y algunos otros, no recuerdo si alguien más que haya fallecido de la iglesia, pero ellos resucitarán primero, y su cuerpo que estará desintegrado en la tierra volverá a la vida, será semejante al de Jesucristo. Luego dice en el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Qué es lo que le dijeron los ángeles que leímos en Hechos 1? Que este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿En qué se fue? En una nube. ¿En qué descenderá? En una nube. Y entonces para recibir al Señor en el aire. El Señor Jesucristo no toca la tierra. Y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la razón, volviendo aquí al dibujo, esta es la razón por la que cuando hablamos del retorno del Señor Jesucristo por su iglesia, esta es la razón por la que no desciende la raya hasta la línea del tiempo, sino que se queda en el aire, porque dice que recibiremos al Señor en el aire.
Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, se habla de que Él viene y se establece en la tierra. Son dos eventos diferentes. Así que con esto quiero concluir el tema, el retorno del Señor Jesucristo. El retorno del Señor Jesucristo. Y quiero comentarles que la próxima semana, martes, miércoles y jueves, me gustaría también invitarles para que podamos estar conectados y entonces tocar otros temas muy importantes, temas que tienen que ver propiamente con la segunda venida de Cristo, que tienen que ver con la tribulación, que tienen que ver con el reinado del Señor Jesucristo. Si tú gustas acompañarnos la próxima semana, el martes a la misma hora de 9 a 10, miércoles de 9 a 10, jueves de 9 a 10, estaremos transmitiendo para aquellos que quieran acompañarnos. Este es un esfuerzo que hago como pastor para la iglesia que pastoreo. Pero si hay alguien que pueda ser edificado con lo que se está diciendo a la iglesia y usted puede tomarlo para usted, eso es fabuloso. Si puede compartir estas enseñanzas con sus familiares, amigos, con quien usted disponga, bien puede hacerlo. La página web está al servicio de quien quiera meterse a la página web y ir bajando todo el material que allí estaremos publicando. Finalmente, quiero terminar como cada noche, haciendo alusión al evento que cambió el destino de la humanidad. La humanidad iba directamente hacia la condenación eterna por causa de su pecado, por causa de su maldad. Pero gracias a que Jesucristo intervino, es que hay un mensaje de esperanza. Y en Romanos capítulo 3, versículo 23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó con un vestido de gloria. Maravilloso. Ellos no sabían que estaban desnudos. La luz de la gloria del Señor los cubría. Y entonces vivieron por algún tiempo de esa manera. Pero cuando pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Dios les retiró su gloria y los echó del huerto, para que entendiéramos que la paga del pecado es muerte. Muerte significa separación. ¿De qué? De Dios y el hombre. La muerte significa separación. También significa la separación del espíritu y el alma del cuerpo, y lo tienen a uno que enterrar. Y también significa la muerte cuando se le echa a la persona al lago de fuego para siempre jamás. Bueno, entonces aquí dice que todos aquellos que hemos pecado, hay una sola sentencia, la muerte. Pero en Romanos 6:23 hay una palabra de aliento que dice: por la gracia de Jesucristo, porque el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ciertamente el pecado que tú y yo hemos cometido, ese pecado es una garantía de que tú y yo tendremos la paga. ¿Cuál es la paga? La muerte eterna, la separación de Dios. Pero aquí interviene Jesucristo. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Y debido a esa obra que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, llevando sobre sí mismo nuestros pecados, siendo sepultado, siendo resucitado y siendo ascendido, el Señor Jesucristo vive para siempre. Y debido a esa obra maravillosa llevada a cabo en la cruz, a esa obra portentosa de la resurrección de Jesucristo, el hecho de que Jesucristo haya subido a su Padre y le haya ofrecido su sangre, la sangre que derramó como el pago a los pecados de la humanidad para que pudiesen ser perdonados, debido a eso que ocurrió, es que se puede decir aquí en el versículo 23, mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida temporal, la tuya y la mía, esa va a terminar. Pero en este momento en que tú tienes una vida temporal que va envejeciendo, ya tengo 71 años, conocí a Cristo a los 50, a los 20 años, y he ido envejeciendo, y se aproxima mi partida. Pero bendito sea el Señor, que puedo decir que tengo vida eterna. ¿Porque soy bueno? No, porque he creído en Cristo, porque he creído en su muerte, he creído en su resurrección, lo he recibido como mi salvación, como mi Salvador, le he pedido perdón por mis pecados, le he dejado que gobierne mi vida y me he dado a la tarea de ser su seguidor. Entonces yo te quiero animar que si acaso tú estás escuchando este mensaje y tienes el interés de arreglar tu relación con Dios, y que esto que estamos viendo, lo que acabamos de ver, para ti no tiene sentido. Son cosas nuevas, en ti no hay esperanza, no hay certeza de perdón de pecados, no hay certeza de que Jesucristo mora en ti, no hay certeza de que tienes vida eterna. La vida eterna es la vida de Dios en ti. Yo puedo decir que en estos 51 años he visto el desarrollo de la vida eterna en mí, como lo puedo ver en muchos creyentes, que la vida eterna se va desarrollando, es la vida de Dios. El que mentía, deja de mentir. El que robaba, deja de robar. El que tomaba, deja de tomar. El que agredía, deja de agredir. Es decir, la vida se transforma. Y cada acto de obediencia a la palabra de Dios es penetrar en la vida de Dios. Y cada acto de desobediencia a la palabra de Dios es penetrar en la naturaleza del diablo, que es el que insta a las personas, moviendo su carne, los atractivos del mundo, a pecar. Así que quiero animarte a ti que estás escuchando este mensaje, que si tienes a bien hacer si quieres arreglar las cosas con Dios y encontrar vida eterna y tener esperanza, y recibir el perdón de tus pecados, yo te animo a que inclines tu rostro y que repitas estas palabras. Dile así, con todo tu corazón, con toda la sinceridad de tu corazón, dile: querido Dios, en esta noche me reconozco ante ti como pecador. He hecho lo malo muchas veces, de muchas maneras, en muchos lugares, a veces por ignorante y otras con conocimiento de causa. Eso dile: he pecado por ignorancia y con conocimiento. Perdóname, me arrepiento de mi pecado, he hecho lo malo, y si tú me ayudas, yo quiero dejar el pecado y quiero comenzar a vivir para ti, Jesucristo. Dile así: y quiero comenzar a vivir para ti, Jesucristo. Ven a mi corazón, entra en mí, perdona mi pecado, limpia la maldad de mi corazón, dame la vida eterna que tú ofreces. Lo que acabo de leer, más la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Dame esa dádiva, dame esa vida eterna y entra en mi corazón. Posesiónate de mí, toma mi mano y guíame en la vida. Señor Jesucristo, lléname de tu paz, lléname de tu perdón, lléname de tu gracia, lléname de tu verdad. Concede que tu Espíritu Santo venga a mi vida y me enseñe a vivir para ti. Me enseñe a vivir para ti. Te entrego mi vida, Señor. Y a partir de hoy, te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Jesucristo, por entrar en mi corazón.
Gracias. Gracias, Padre, por escucharme. Y así, con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados, pon tu mano en tu corazón. Aquí a la distancia, yo quiero poner en el mundo espiritual mi mano sobre tu corazón. No tengo que estar a tu lado para que esto tenga sentido. En el mundo espiritual la distancia no cuenta. Yo he orado por muchas personas y Dios me ha usado para sanarlas a la distancia. No tengo que estar. Entonces pon tu mano en tu corazón y yo pongo mi mano sobre tu corazón a la distancia y yo hago la oración. Padre, yo te doy las gracias por esta maravillosa persona a quien tú dirigiste a hacer esta oración. Te doy gracias porque tú tenías este tiempo para él. Y te pido, querido Espíritu de Dios, que vigiles que la semilla sembrada en su corazón florezca, se reproduzca, crezca, y que este hombre y esta mujer que se han entregado a ti, a Jesucristo, al Padre, pueda crecer y pueda entender toda esta esperanza a la que tú le has llamado. Tal vez no ha entendido mucho, pero algo que quede en su corazón es que tú lo amas, de que tú lo buscas, de que tú quisiste que esta noche escuchara lo que escuchó y que comenzara una relación contigo. Gracias, Señor. Yo lo bendigo en el santo nombre de Jesús. Amén.